Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en la parte de entorno social de la guía de DMs 2023. Vamos a ver en este video de la página 125 hasta la 143. Vámonos a ver el video. Bien, y antes de comenzar, ya saben que siempre les pido el apoyo. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ya por poquito llegamos a los 50,000. Yo estoy seguro que si todos los que vean este video se suscriben, vamos a llegar ya a los 50,000. Por favor, suscríbanse, dense una vuelta por TikTok en Omar Temáticas y también síganme, y en Instagram síganme y bueno, ok, gracias. Vamos con ¿qué dice? Aculturación colonial. Esta sección dice: responde a lo siguiente, recuerda en qué año se registró la llegada de los españoles al continente americano. Y fue el 12 de octubre de 1492, es la llegada de Cristóbal Colón a las islas de las Bahamas. Y bueno, como dato extra, no es respuesta a esa pregunta, pero a México llegaron en 1519, que fue pues bastante después, veintitantos años después. Pero bueno, la respuesta a esa pregunta fue el 12 de octubre de 1492. ¿Qué opinas sobre dicho encuentro? Mi opinión es que es algo positivo porque de ahí venimos ustedes y yo, pero debieron haber respetado las vidas y la cultura. ¿Qué consecuencias trajo este proceso a los nativos? Las consecuencias pues fueron destrucción, muerte, enfermedad y pobreza, la verdad. Acuérdense que yo les doy respuesta para que más o menos tengan idea, pero pues son preguntas de reflexión. Entonces ustedes mismos pueden y deberían de responder esas preguntas. Y luego viene un texto que dice época colonial, siglos XVI y XVII. Dice: lee esta información, reflexiona y realiza lo que se te solicita. Y bueno, ya saben también que las lecturas las realizan ustedes para no tardarnos tanto en el video. Y yo voy directo a las preguntas. Dice: ¿qué grupos étnicos se introdujeron al continente americano con la instauración de la colonia? Y yo le puse europeos, afrodescendientes o descendientes de africanos, chinos y filipinos. Según la lectura, eso dice. Dice que poquitos chinos y poquitos filipinos y muchos europeos y algunos afrodescendientes. ¿El papel y desenvolvimiento social de dichos grupos étnicos fue igualitario? Fundamenta tu respuesta. La respuesta es no. Los europeos se volvieron el núcleo gobernante y los demás la fuerza de trabajo. ¿Las civilizaciones indígenas mesoamericanas recibieron el encuentro de manera pacífica? No, aunque al principio pudieron haberse dado casos así, siempre hubo lucha. Es que acuérdense que al principio sí, porque creían que los españoles eran descendientes divinos o incluso dioses. Entonces les ofrecieron ofrendas, pero inmediatamente después pues se dieron cuenta que había que luchar por su libertad y por evitar la destrucción que traían. Investiga el proceso de conquista que padecieron las principales civilizaciones y culturas mesoamericanas, así como las principales rebeliones anotadas en el siguiente espacio. Y fíjense aquí que solamente el encuentro con los españoles solamente lo tuvieron los mayas y los mexicas. Ah, caray, y los mexicas. Los demás grupos que vienen en este cuadro ya habían desaparecido. Como dato para que lo tengan, los olmecas desaparecieron en el año 400 a.C. Acuérdense que los españoles llegaron en 1492 a América y en 1500, ¿qué dijimos? ¿12? ¿O 1519? No los oigo, ¿qué dijimos?
se crea. 1519. Entonces resulta que esto obviamente es después de Cristo. Esto es América y esto es México. Pero los olmecas desaparecieron en el año 400 antes de Cristo, muchísimos años antes. Los teotihuacanos desaparecieron en el año 570 después de Cristo, bastante después que los olmecas, pero también los españoles llegaron muchísimo después, 1000 años después de que los teotihuacanos desaparecieron. Los zapotecas desaparecieron en el año 800 después de Cristo. Entonces, pues no les tocó. A los únicos que les tocó fue a los mayas y a los mexicas. Entonces, les voy a decir qué le puse yo aquí a los mayas. Le puse: llegan los españoles, establecen alianzas con grupos indígenas en contra de los mayas. Acuérdense que los mayas dominaban a otros pueblos indígenas. Entonces, los españoles se alían a esos otros pueblos para que les ayuden a combatir a los mayas. Aprovechan las rivalidades internas que había también, y las armas y los caballos que traían los españoles les da ventaja sobre los mayas. También las enfermedades como la viruela causa devastación a los mayas. Los españoles conquistan ciudades y los convierten al cristianismo y luego después los explotan. Ese es el proceso que vivieron los mayas. El de los mexicas es muy similar. Los españoles se alían con los tlaxcaltecas contra los aztecas. Acuérdense que mexicas y aztecas es lo mismo. Aprovechan las rivalidades internas. Se da la batalla de Tenochtitlan. Y las ventajas de armas y caballos, o más bien las armas y caballos les dan ventaja a los españoles. Aprisionan a Moctezuma II. La viruela mata a muchos aztecas y los convierten al cristianismo, los someten y los esclavizan. Ese es el proceso que vivieron los mexicas o aztecas. Principales rebeliones indígenas. Yo tengo que en 1519 se da la batalla de Centla, donde los chontales atacan a los españoles en la costa de Tabasco. También en 1519 se da la batalla de Xicoténcatl, donde los tlaxcaltecas interceptan a los españoles en su marcha hacia Tenochtitlan. En 1520 Cortés sale de Tenochtitlan para enfrentarse a Pánfilo Narváez, que venía a prenderlo, y ahí los mexicas aprovechan para sacar a los españoles. Y eso se llamó la Noche Triste. En 1521 Cuauhtémoc lidera una resistencia desesperada. Ya cuando están a punto de conquistar por completo Tenochtitlan, Cuauhtémoc se levanta en 1521, pero inmediatamente lo capturan. Y bueno, esas son las que tengo yo. ¿Cuántas fueron? Fueron 4 las que yo puse. Batalla de Centla, batalla de Xicoténcatl, la Noche Triste y el levantamiento de Cuauhtémoc. Puede haber más, entonces si ustedes tienen un libro donde vengan más, pues anoten todas las que vengan. Yo les mencioné 4. ¿Cuáles fueron los principales métodos de sometimiento e incorporación que utilizaron los españoles con los indígenas? Alianzas con otros grupos indígenas. Superioridad militar. La religión muy importante o evangelismo. Tributos y trabajo forzado y el control educativo. Y luego viene otra lectura, dice que lo leamos y que realicemos lo que se solicita. Esto habla sobre la evangelización, dice el amor predicado por la evangelización y la violencia ejercida por los conquistadores. Bueno, recuerden que ustedes lo leen, yo me voy directo a las preguntas. Considerando el anterior planteamiento, ¿qué importancia cobró la evangelización de los indígenas? Fue fundamental, es la respuesta. Fue fundamental para lograr el control y el cambio. Es que acuérdense que al evangelizarlos al cristianismo, pues les dan muchas ideas de sumisión. Ok, reflexiona y llena
El siguiente cuadro, considerando las consecuencias que trajo la evangelización a los grupos étnicos originarios de Mesoamérica en los aspectos económico, político y cultural. Yo le puse en lo político, los pueblos indígenas perdieron su autonomía y luego además puse el sometimiento al gobierno español. Cultura. La mezcla religiosa de los ritos indígenas con las creencias cristianas. Se mezcló lo que ya hacían antes los indígenas aquí con las creencias cristianas. Y luego la adopción del español y desaparición de las lenguas nativas. La economía. Explotación de indígenas con trabajo forzado en tierras y minas. Agotamiento de recursos naturales. Reestructuración de la economía, nuevos cultivos y exportación. La siguiente pregunta dice que cómo se le denominó a la entidad territorial conformada por los conquistadores. Se le llamó virreinato. Había varios virreinatos y el que abarcaba la mayor parte de México o todo México y un poco más se llamó el virreinato de la Nueva España. Anteriormente exploraste algunas repercusiones en el ámbito cultural del proceso de conquista. A continuación anota las cuestiones positivas relacionadas con los elementos del recuadro. Cosas positivas de la gastronomía. Hubo nuevos ingredientes y técnicas que dio lugar a la cocina mestiza. Ejemplos de nuevos ingredientes: el trigo, el arroz, el cerdo, el pollo, la caña, las especias. Imagínense nuestra comida sin trigo, sin arroz, sin cerdo, sin pollo, sin caña, sin especias, algunas especias. De la caña viene el azúcar. O sea, no habría azúcar si no hubieran introducido esos nuevos ingredientes. Del trigo viene el pan, no habría pan. Bueno, me estoy yendo por la tangente. Regreso a la respuesta concreta. Nuevos ingredientes y técnicas que dan lugar a la cocina mestiza. Ejemplos de nuevos ingredientes: el trigo, el arroz, el cerdo, el pollo, la caña y las especias, algunas especias. Música. Nuevos instrumentos como la guitarra, el violín, la flauta, y eso dio lugar a la fusión y nacimiento de géneros y estilos, como la música barroca y el folclor mestizo. Festividades. Hubo fusión de tradiciones. Esto que estoy diciendo va en los cuadritos que están aquí. Fusión de tradiciones, como el Día de Muertos o la Semana Santa. Idiomas. Nacimiento del español americano, con palabras y expresiones del español combinado con lenguas nativas, como apapacho, por ejemplo. Apapacho es una palabra que viene de las lenguas nativas. Otra, no se me ocurre ahorita, pues maguey viene a mi mente. Debía haber preparado algunas, pero ya sé. En los comentarios pónganme ejemplos que ustedes saben de palabras o que se combinaron de español con las lenguas nativas o que vienen directamente de las lenguas nativas. Llénenme este video de comentarios de eso y con eso me ayudan mucho. Y aprovecho, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No se vayan sin suscribirse. Ok, evaluación. Reflexiona y responde lo siguiente: ¿qué aspectos culturales de la época colonial puedes ver reflejados en la actualidad? Yo le puse la arquitectura colonial. En cada estado de México hay una catedral y esas catedrales son de la época colonial, y ese tipo de construcción es algo que nos dejó la época colonial, arquitectura colonial. Otra, el arte sacro, o sea, el arte que hay en las iglesias, como los vitrales o los murales o los cuadros o incluso figuras, ídolos, santos, sí, pinturas y esculturas que son sagradas, por eso se llama sacro. Eso viene de la colonia, arte sacro. Las tradiciones como la Semana Santa y el Día de Muertos, el idioma español y la literatura. Vamos a la siguiente sección, que se llama Rasgos Culturales de México. Viene una lectura donde nos habla de la diversidad étnica, lingüística y del patrimonio material en México. Y viene, pues habla de la pluralidad y luego nos dice que contestemos esas preguntas. Acuérdense, ustedes lean el texto detenidamente, analícenlo
Y vámonos a contestar las preguntas. ¿Por qué ha cobrado especial relevancia el tema de la diversidad cultural? Yo le puse que porque se le ha dado un justo valor para preservarse y respetarse, además de que actualmente se ha acentuado la convivencia de distintos grupos dentro de un mismo territorio. Explica con tus propias palabras qué es la diversidad cultural. Yo le puse que es las muchas y diferentes formas en que se manifiestan culturas, creencias, valores y costumbres de los grupos y sociedades que conviven en un mismo espacio. Número 3. ¿Cómo crees que se conservan las diferentes manifestaciones culturales a lo largo del tiempo? Le puse que gracias al valor de cada grupo y familia, que cada grupo y familia les da, si lo valoran, lo conservan, atesorando y transmitiéndolo a las siguientes generaciones. Y luego viene un cuadro que tenemos que completar. Dice que la diversidad cultural se divide en étnica y en lingüística. En étnica, los rasgos culturales serían la raza, la religión, la gastronomía, el arte, los valores y la vestimenta. Y en la lingüística, los rasgos culturales serían la lengua, los gestos, el tipo de saludo o la forma de saludarse y la forma de escribir o el tipo de escritura. Tenemos otro cuadro donde hay que completarlo con ejemplos de rasgos culturales que cada uno de los periodos o épocas históricas. Vamos a hacerlo de manera horizontal, o sea, lo que les voy a leer, voy a hablar de esto para que se pueda comparar con esto y luego con esto y luego con esto, termino y luego sigo con el siguiente renglón y así sucesivamente. Entonces, patrimonio material prehispánico. Yo le puse la arquitectura en piedra o las pirámides. Para poderlo comparar, en la colonia sería las catedrales. En México independiente serían las haciendas. Y en el México contemporáneo los edificios modernos. Diversidad étnica. Prehispánico, etnias por región. Colonia, españoles y se da el mestizaje. México independiente domina los mestizos, o sea, es el mayor número de gente son mestizos. Y en el México contemporáneo somos mestizos, pero además tenemos inmigrantes de otros países. Diversidad lingüística. En el México prehispánico estaban las lenguas regionales nativas. En la colonia se introdujo el español. En el México independiente predomina el español y en el México contemporáneo predomina el español, pero se están haciendo esfuerzos por rescatar lenguas indígenas y además mucha gente está aprendiendo a hablar inglés porque lo requieren en sus estudios o en sus trabajos. Gastronomía. En el México prehispánico, el maíz o la tortilla. En la colonia, el trigo o el pan se introdujo. En el México independiente podemos tener ejemplos de platillos que combinan lo que trajeron los españoles con lo que había en México. Por ejemplo, el mole o el pozole o el menudo. Y en el México contemporáneo tenemos nuestra cocina mexicana, pero también ya tenemos platillos importados como el sushi, la pizza, las hamburguesas. Música. En el México prehispánico tenemos las percusiones y el viento. En la colonia se introdujeron los instrumentos de cuerda como la guitarra y el violín. En el México independiente se da la música ranchera. Y en el México contemporáneo tenemos el regional mexicano, pero también importamos música de todo el mundo. Viene que investiguemos movimientos artísticos que existieron en el siglo XX y los pongamos en una línea del tiempo. Yo lo puse por décadas. Entonces, en la década de 1900 a 1910 están los precursores del muralismo. Todavía no se da fuerte el muralismo, pero ya empiezan ellos a hacer trabajos. Estoy hablando, bueno, no los voy a mencionar para no spoilear ahorita que llega muralismo. Pero yo le puse de 1900 a 1910
precursores del muralismo. De 1910 a 1920 se dan los primeros murales influenciados por la Revolución. De 1920 a 1930 se da el estridentismo, que fusiona el arte, la tecnología y la cultura popular. De 1930 a 1940 es donde tiene el auge el muralismo. Ahí es donde están Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, los grandes muralistas de México. De 1940 a 1950 se da los contemporáneos, un movimiento que se llamó los contemporáneos, que es arte moderno y cosmopolita. En los años 50 se da la ruptura, que busca romper el nacionalismo y las formas tradicionales, introduciendo experimentos en el arte. En los años 60 se da el arte pop y el arte publicitario. En los años 70 se da la crítica de arte. En los años 80 el neoexpresionismo y el arte contemporáneo. Y en los años 90 el arte contemporáneo. Eso es lo que yo investigué. A lo mejor en sus libros vienen más cosas. Yo les doy mi ejemplo y mi opinión. Vamos ahora en la evaluación. Y en los siguientes segundos se va a escuchar el tren. Ya saben que no me voy a poner a editarlo. Ahí lo saludamos. Ok, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las semejanzas que encuentras en los rasgos culturales de los periodos o épocas históricas? Yo le puse que permaneció la tortilla y el gusto por el picante o el chile. También dormir en hamacas, sobre todo en los estados del sur de México, y la devoción religiosa. Si tú eres de Oaxaca o de Chiapas o de los estados de por allá por el sur, coméntame aquí en los comentarios y platícame si en tu casa tienes hamacas y si están adentro de la casa o si están afuera en los patios. Y también suscríbete. Número 2. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras en los rasgos culturales de los periodos o épocas históricas? Yo le puse que va siendo diferente la arquitectura, el cambio de lengua y el mestizaje. Luego viene un cuadro donde tenemos que poner una listita de rasgos culturales que prevalecen y rasgos culturales que evolucionaron. Yo le puse y cómo han evolucionado. Entonces, el rasgo cultural yo le puse comer tortilla. ¿Cómo ha evolucionado? Que a lo largo del tiempo ha habido nuevas variedades de maíz y también nuevas técnicas e ingredientes. Acuérdense que el maíz que utilizaban los mexicas o los aztecas es un maíz muy diferente al que existe ahora, porque han hecho mucha evolución o experimentos, pues no sé si llamarlo transgénicos, pero han cultivado maíz más fuerte, más grande, o más amarillo, o más blanco. Y en los museos tú puedes ver, o en los libros, que el maíz que usaban los aztecas, pues era un maíz creo que un poquito más pequeño y diferente al que tenemos ahorita. Entonces ha habido nuevas variedades de maíz. El segundo rasgo cultural que puse fue la devoción religiosa. Y la forma en la que ha evolucionado es que hay nuevas imágenes y nuevos ritos. Es decir, los aztecas o las culturas prehispánicas tenían devoción por ciertas deidades y con el cristianismo las sustituyeron por otros santos o por Dios, pero también por otros santos, y por eso le puse nuevas imágenes y nuevos ritos, porque no es la misma forma en la que celebran sus festividades religiosas antes de la llegada de los españoles que ahora. Okay. Es un ejemplo de rasgo cultural que tiene sus orígenes en la colonia. Mi respuesta fue la acogida del piloncillo y leche a la cocina mexicana. ¿Por qué? Porque acuérdense que pues esos ingredientes no existían.
Número 2, ejemplo de tradición mexicana que tiene sus orígenes desde las civilizaciones prehispánicas y se ha visto beneficiada por diferentes rasgos culturales a lo largo de la historia. Yo le puse la celebración del Día de Muertos. Responde lo que se te solicita. Cada sociedad o grupo social tiene una manera particular de ver el mundo y de relacionarse con este. Desde tu contexto, ¿cuál es tu percepción personal de la diversidad cultural? Mi opinión es que hay que admirarlas y respetarlas. Podemos tomar de otras lo que nos enriquezca la nuestra. Número 2. ¿Qué descubriste? Yo le puse lo valioso de nuestra cultura y cómo ha evolucionado. Con eso llegamos a la siguiente sección. Y acuérdate, suscríbete, comenta, dale like y compártelo. Si tienes grupos de WhatsApp, o si tienes amigos en WhatsApp que le puedan servir este video, compárteselo, por favor. Ok, tenemos una lectura que dice detrás de lo mestizo, otra forma de racismo y discriminación. Y bueno, acuérdense que ustedes las tienen que leer, pero nos habla de cómo el color de piel marcaba privilegios. Mientras más blanco, más privilegiado eras. Y luego dice que nace la palabra mestizo para categorizar a todos los que son mezcla de razas, que prácticamente seríamos todos. Ya para el día de hoy, ya prácticamente todos tenemos mezcla de razas. Y nos habla que había 32 cruzas o razas y que al final dice que tenemos la idea de que no somos racistas porque como tenemos de todas las razas, pues pensamos que no somos racistas, pero que el simple hecho de sabernos mestizos o de que tengamos la palabra mestizo, pues ya nos estamos categorizando y al categorizarnos, pues de alguna manera estamos siendo racistas porque es una categoría racial. Eso es lo que dice este escrito, pero este escrito es una opinión de alguien. Yo lo estoy nada más resumiendo. ¿Por qué el nivel más alto en la clasificación étnica era la de los europeos? Mi respuesta fue que porque la corona española en su clasificación por castas consideraba superiores a los europeos. Siguiente pregunta, ¿consideras que es justificable el hecho de que en el mestizaje de las personas en el mestizaje las personas perdieran valor dependiendo de la casta a la que pertenecían? Mi respuesta fue que no, porque el valor de la persona no está determinado por su ascendencia étnica. Y luego viene un cuadro para que describamos privilegios de los que gozaban los españoles y en contraste cuáles eran las desigualdades que existían para los mestizos. Mi primer punto fue que los españoles tenían control político y cargos altos, en cambio los mestizos tenían acceso limitado a los puestos de gobierno y barreras para participar en la toma de decisiones. Los españoles, segundo punto, tenían propiedad de tierras y oportunidades económicas y en cambio los mestizos tenían restricciones para adquirir tierras. El tercer punto fue que los españoles tenían un sistema legal que les favorecía y los mestizos legalmente sufrían discriminación. El cuarto punto, en cuanto a la iglesia, los españoles tenían beneficios desde la iglesia o asociados a la iglesia y los mestizos eran discriminados en las iglesias. Incluso había, si estaban más del lado indígena que del lado español en su mezcla de raza, incluso ni siquiera los dejaban entrar a la iglesia. Y luego en el siguiente, bueno, nos habla de castas y esclavitud en México. Y luego viene un cuadro donde tenemos que poner todas las, bueno, algunas de las castas y cómo era la mezcla que daba lugar a esa casta. Por ejemplo, ahí viene que el mestizo venía de un español y una mujer indígena. El castizo venía de un mestizo y una española. El español, se los voy a dictar nada más o mencionar.
El español era de español y española nacidos en España o nacido en España. El mulato era de un español con un negro o afroamericano. El morisco venía de un español con un musulmán. El chino venía de un español con un chino. Y luego que no viene, que sería un chino con una mujer indígena, se llama saltatras. Y luego el lobo era un español con una indígena. O no sé si dice aquí blanco con indígena. A lo mejor era blanco aunque no fuera español, no sé. El jíbaro era un español con un amerindio, un indio americano. El albarazado era un afroamericano con indígena. El cambujo era afroamericano con indígena también. Ahí no sé por qué, cuál sea la diferencia. Y luego el siguiente es cambujo con india da un sambaigo. Esta, muchachos, es como cultura general. Yo no creo que esto venga en el examen porque es demasiado, son demasiadas información que no es muy relevante. O sea, lo relevante de esto es que sepas que había muchas castas, un sistema muy complejo de castas, pero no creo que te lo vayan a preguntar en el examen. Y luego el Sambaigo con la loba. Parece que Sambaigo era Z. Sambaigo con loba da un calpamulato. El calpamulato con cambuja da tente en el aire. El no te entiendo es un tente en el aire con una mulata. Y el tornatrás es un no te entiendo con una india. Reflexiona y responde lo siguiente. Políticas económicas y sociales, implicaciones políticas, económicas y sociales que tenía dicho sistema. Las implicaciones políticas es discriminación, desigualdad y control político por parte de los blancos. Implicaciones económicas, la explotación de los grupos más vulnerables y una enorme desigualdad. Las implicaciones sociales es el control social de los blancos sobre los demás, la fragmentación de la sociedad, muy fragmentada, imagínense pues, tantos grupos, la tensión racial, competencia de razas y las luchas sociales por esta desigualdad, por esta marginación y por esta tensión. ¿A qué actividades se dedicaban los grupos más vulnerables? Eran esclavos. Los más vulnerables eran esclavos dedicados a la servidumbre, al campo y a la minería. Pero pues obviamente como esclavos dedicados a eso, pero en beneficio de otros. ¿Te parece justa esta división y sus implicaciones? No, porque causa discriminación, exclusión y falta de oportunidades. ¿Cuáles de estas implicaciones son vigentes? Todas. Sin embargo, no a la magnitud que lo fueron en aquel entonces. O sea, esto que dijimos de marginación, pocas oportunidades, discriminación, todo aún sigue vigente, pero menos marcado. Y ya no es tanto por razas, ya es más por clases sociales. Y luego viene otro texto que es la distribución de la riqueza, haciendas y peonaje. Ustedes lo leen, yo me voy directo a las preguntas. Respecto a las dos lecturas anteriores, ¿qué continuidades percibes? Yo le puse, o sea, continuidades quiere decir que en las dos épocas que vienen esas dos lecturas, ¿cuáles cosas persistieron? La explotación laboral, la desigualdad social y la marginación. Esa fue mi respuesta. ¿Cuáles son los grupos étnicos que
padecen de explotación y qué grupos las establecen. Principalmente la padecen afrodescendientes e indígenas y la establecen los españoles o blancos. Y luego, fíjense aquí, curiosamente da un brinco de épocas, porque ya nos habla del porfiriato. Y el porfiriato fue de 1876 a 1911, periodo del porfiriato. Y dice que investiguemos las clases sociales, el porcentaje poblacional y las actividades laborales a las que se dedicaban. Y aquí les va. Los campesinos eran la clase trabajadora. También los obreros eran clase trabajadora. Y los hacendados eran oligarquía y también los empresarios. ¿Y qué creen? Los campesinos eran casi toda la población, el 70%. Los hacendados nada más un 5%, los empresarios también nada más un 5% y los obreros eran 20%. ¿A qué actividades se dedicaban? Los campesinos al campo o agricultura, pero ¿qué creen? Era agricultura de autoconsumo. No era para comerciar ni para, pues era prácticamente para subsistir ellos mismos. Los hacendados se dedicaban a la administración y explotación de sus haciendas. Los obreros, aquí lo voy a poner en resumen, administración y explotación de sus haciendas. Los obreros se dedicaban al trabajo en fábricas, minas y en la construcción. Obviamente trabajaban para el beneficio de los demás y recibían ahí un pago ínfimo. Ínfimo quiere decir muy pequeñito. Y los empresarios se dedicaban a comercio y negocios. Aquí lo que resalta es que los campesinos eran casi toda la población y pues eran pobres, o sea, trabajaban solamente para comer y ya, o sea, lo que producían se lo comían y ya. ¿Cuál era el grupo social más grande durante este periodo? Los campesinos, aunque podíamos englobarlos en la clase trabajadora, pero como dice grupo social y no clase, entonces serían los campesinos. ¿La colonia y el porfiriato fueron las únicas épocas donde se presentaron acciones de desigualdad? No. Llena el siguiente cuadro para dar el seguimiento histórico del problema. Acciones de desigualdad. Lo menciono. Acciones de desigualdad en el México prehispánico son las jerarquías sociales. En la colonia, el sistema de castas. En México independiente, la concentración de la riqueza en manos de muy pocos. En el México contemporáneo, el clasismo y la marginación. ¿Qué impacto tuvo el México prehispánico para la actualidad? Yo le puse que la base es la base de la cultura y tradiciones actuales. ¿Qué impacto tuvo la colonia? Mi respuesta fue desigualdad y marginación en sentido negativo, pero también en sentido positivo. Nos aportaron cultura, idioma y la religión que predomina hoy en México. El México independiente, ¿qué impacto tuvo? Le dio identidad y soberanía a nuestro país y también hubo un impacto de concentración de tierras y riquezas. De esa época todavía hoy existen familias muy ricas que nacieron en esa época. Gente que domina territorios muy grandes en nuestro país o riquezas muy grandes en nuestro país, aún son ricos desde esa época. México contemporáneo, la lucha contra la desigualdad, la promoción de la inclusión y los derechos humanos.
¿Cuáles eran las características de desigualdad que sufrían las personas procedentes de alguna casta? Mi respuesta fue que los privilegios a castas superiores, las restricciones, la discriminación, la marginación, las barreras legales y sociales. Es algo que ya mencionamos en las páginas anteriores. ¿Qué tan importantes eran las haciendas como fuente económica del país? Mucho, por la producción agrícola y ganadera, como fuentes de empleo, detonantes del comercio y de la exportación. Y última página, no te vayas sin suscribirte, suscríbete. Son características laborales de las haciendas del sur del país durante el Porfiriato. Miren, vamos por descarte. Esta no, porque ni de broma tenían 8 horas laborales. Eso es ya lo actual. Establecimiento de tiendas de raya. Esto no, porque las tiendas de raya fueron después de la Revolución y el Porfiriato fue antes de la Revolución. El trabajo asalariado, estancia temporal en la hacienda, no. Lo que sí fue sistema de endeudamiento, o sea, los peones se la pasaban endeudados, toda su vida estaban endeudados y por eso estaban atados a la hacienda. Y pues trabajaban en actividades ganaderas, también agrícolas, pero fue muy notorio las ganaderas. Y bueno, dice, ¿en la actualidad crees que exista desigualdad e injusticia en México de los grupos sociales vistos? Justifica tu respuesta. Mi respuesta fue sí, pero más leve que en las épocas que hemos estado hablando. Con eso terminamos. Nos vemos en el siguiente video. Yo sé que les estoy ayudando. Ustedes ayúdenme a mí con sus likes, compartiendo, comentando y sobre todo suscribiéndose. Suscríbete y vete a TikTok y a Instagram y también busca matemáticas y también dame follow. Gracias, nos vemos en el siguiente video. Saludos.